Volvemos con Consumo Cuidado y ya tenemos esperando a nuestro invitado, digamos. Es Augusto Salvato, es politólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, una voz súper autorizada cuando tenemos que hablar de temas como este. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien por acá. Muchas gracias por la comunicación. No, todo lo contrario. Sabés que estamos hablando de algo que es muy difícil de explicar por radio, que es la ventana de Overton. Eh, la verdad que sabemos lo que entendemos nosotros desde nuestro desconocimiento. Primero que es muy interesante la propuesta de lo que propone esta teoría política, ¿no? El tema de pasar de lo impensable a lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato y de lo sensato a lo popular. Y después que Ujú. de lo popular a lo político. Es muy fuerte verlo expresado de esta manera. Recién escuchábamos a Los Redondos, Yo Caníbal, y Claro. se ve mucho sobre, cuando se habla de la ventana de Overton se usa el ejemplo de legalizar el canibalismo, algo que es inaceptable, pero Ujú. pasando por este espacio podría hacerlo. Entonces pensamos en hablar con un experto sobre estos temas. ¿Qué nos puedes decir? Ayúdanos, Bueno, por favor, a mira, entender. Sí. me parece que primero que es una teoría sumamente interesante y además cobra una relevancia especial por algunas cosas que están pasando en el siglo XXI, ¿no? Es decir, a ver, a grandes rasgos, vos lo describiste muy bien, hay una serie de ideas, toda una serie de ideas, que las sociedades, cualquier sociedad, considera aceptables, políticamente aceptables. Es decir, y después entra todo lo que, digamos, sería lo políticamente incorrecto, y después, bueno, como vos mencionás, el ejemplo que se suele poner es el del canibalismo como algo totalmente inaceptable, es decir, más allá de lo radical, sino algo que es totalmente inaceptable. Entonces, la imagen de la ventana, digamos, es sumamente gráfica porque básicamente lo que se entiende es que todas aquellas ideas que el público en una sociedad determinada puede considerar aceptables, digamos, entrarían en una ventana, ¿sí? Todo el resto estarían por fuera. Algo que es muy interesante y muy curioso, que es el proceso que vos definías, es cómo esa ventana a veces se puede agrandar. Es decir, cómo a veces algunos líderes políticos, es decir, no cualquier político, ¿no? Es decir, el político con suficiente liderazgo para influir en la opinión pública y en las sociedades, puede agrandar esa ventana y meter dentro de las ideas que podríamos decir políticamente aceptables, políticamente correctas, algunas ideas o algunos conceptos nuevos, ¿no? Y eso, digamos, es algo que es sumamente interesante como se plasma en el siglo XXI con figuras que justamente, digamos, atacan o cuestionan lo políticamente correcto y tratan de ir por otro lado, agrandando esa ventana y de alguna manera incorporando nuevos elementos a eso que es políticamente aceptable, ¿no? Es decir, especialmente desde los discursivos, ¿no? Mediante las redes sociales, mediante discursos y demás, se van normalizando algunas cosas y una vez que eso se normaliza, entra dentro de lo que es políticamente aceptable. Quizá no popular, quizá no es que todo el mundo va a opinar eso, va a estar de acuerdo con eso, pero sí es políticamente aceptable. Y eso está pasando en este momento en el siglo XXI. Vos sabés que mientras hablabas me hacías acordar, hay bueno, nosotros tenemos un problema de migración muy grande desde Venezuela al mundo. Después de Siria, es la migración, la segunda migración más importante en menos tiempo. Uh-huh. Salieron 5 millones de personas de Venezuela y ahora están por todos lados. Acá tenemos 200.000 personas en Argentina. En un momento determinado, creo que Pichetto, no estoy seguro, pero creo que Pichetto empezó Sí. a tirar en medios de comunicación el tema de que había muchos presos migrantes, digamos,
en las cárceles, que había muchos presos que no eran argentinos, que eran de otros países, y empezó a tirar cosas así, y me acuerdo que levantó mucho revuelo y le pegaba. O sea, mucha gente le pegaba, qué sé yo, porque hablaba mal, digamos, de la migración, de las personas que venían de afuera. Y poco tiempo después se redactó un decreto que modificó la ley de migración, que todavía está activo, vivo ese decreto que se está peleando para... Sí, tiene que ver con eso. Es esto de lo que estamos hablando cuando hablamos de la ventana de Overton? ¿Es algo similar? sí, va por ahí, va por ahí. De hecho, la cuestión de la inmigración en estos últimos años claramente ha entrado dentro de esta ventana, y además nos sirve para explicar otra cosa que es sumamente importante. Te lo saco del caso argentino y te lo llevo, por ejemplo, al caso de los Estados Unidos con Donald Trump, donde, digamos, la retórica cada vez más, si se quiere, fuerte en contra de los inmigrantes, empezó a normalizarse dentro de cierto sector de la vida política donde no estaba normalizado, ¿sí? Ahora bien, todas estas ideas, y por esto, digamos, estas teorías de la opinión pública, por lo menos desde mi humilde perspectiva, caen en un pequeño, digamos, problema, que es que subestiman de alguna manera la capacidad de los ciudadanos de diferenciar qué es lo correcto y lo que no, o qué es lo que es aceptable y lo que no. Y acá, con esto justamente que vos mencionabas de Pichetto, es decir, hay mucha gente en la Argentina, hay mucha gente en el mundo que piensa de esta misma manera. No es que Pichetto un día se levantó y dijo esto, y entonces empezó a influir en la opinión pública por lo que él estaba diciendo, sino que había una base del pensamiento social, digamos, que no estoy discutiendo si es correcto, está equivocado, digamos, si son datos que están correctos o no, simplemente digo que hay una base del pensamiento social que evidentemente comulga con esta idea. Entonces, a partir de ahí, lo que se hace desde la política, o el estadista político, el líder político, un movimiento social, lo que hace de alguna manera es legitimar esa idea. Cuando Trump decía hay que construir un muro frente a México porque los inmigrantes son la mayoría ladrones y violadores, bueno, evidentemente había sectores de la sociedad norteamericana que pensaban eso, y por eso prende la idea. No es que la gente, digamos, se sintió iluminada por este concepto que trajo Trump, sino que había una base social para aceptar ese tipo de ideas, pero que estaba, digamos, de alguna manera, digamos, acallada, porque era un pensamiento políticamente incorrecto. Es decir, probablemente uno va, digamos, a un lugar donde no conoce a la mayoría de la gente, y no va a decir este tipo de cosas. Es decir, si no se siente en plena confianza de que la mayoría piensan como uno, no va a decir eso. Y esto tiene que ver con que es considerado políticamente incorrecto. El mayor efecto, y el más interesante que tiene, digamos, este proceso de agrandar la ventana de Overton, es hacer cada vez más cosas, digamos, que eran políticamente incorrectas, volverlas, digamos, políticamente aceptables. Pero esas cuestiones ya estaban dentro de la sociedad, y esto me parece que es algo interesante también para analizar y para entender. Claro, lo inaceptable también está instalado, de alguna manera. Mira, Claro, solo que no lo decimos claro, muchas veces. Augusto, vos sabés que una vez escuché en una entrevista de Sigmund Bauman, Uh-huh. en el tipo le hacían una pregunta, ¿no? Y con respecto al holocausto. Uh-huh. Entonces, lo que dijo él fue, no hay que preguntarse si eso puede volver a suceder o no, sino de cuándo puede suceder. Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿cuándo va a suceder? O sea, es como una determinante, ¿no? Y, y yo digo, no sé, o sea, volver a suceder una cosa así, realmente me parece algo muy como imposible, porque estamos bombardeados de películas de esto. O sea, Bueno, sí, no, estoy sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Digo, a ver, los rayos generalmente no caen dos veces en el mismo lugar. Es decir, probablemente no va a suceder de la misma manera, pero eso no quiere decir que no pueda
suceder algo de un horror similar, digamos, de una forma distinta, probablemente, Claro, o en algún otro contexto. Augusto, lo que me hacías pensar cuando vos hablabas es, vi un documental hace poco tiempo de la televisión alemana que explicaba cómo los grupos neonazis, totalmente, digamos, inaceptables ya en Alemania, Ujú, se fueron consolidando en partidos políticos y hoy ocupan lugares en, digamos, en la política, incluso como la oposición, digamos, ¿no? Ganaron escaños. ujú, Eso en toda Europa. ujú. Pero hablando de Alemania específicamente, digamos, impulsado por la migración en Europa. O sea, la migración en Europa genera un rechazo que es captado por los grupos radicales y transformado, digamos, en partidos políticos. O sea, es peligroso que esto suceda. ¿Quién es el albacea? ¿Cómo juega? A ver, nosotros estamos hablando de medios de comunicación en este programa. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en todo esto? Bueno, fíjate qué interesante, porque esto es un debate fundamental en todo lo que está pasando, especialmente incluso en el último tiempo. Yo creo que operan dos cuestiones al mismo tiempo que son muy interesantes. Una, como vos bien mencionas, es un hecho, digamos, fáctico, es decir, mucha inmigración llegando junta, inmigración que además, digamos, tiene quizá componentes culturales, la inmigración siria o incluso del África subsahariana en Europa, tiene componentes culturales que de alguna manera, digamos, se diferencian de un alemán, un francés promedio, por decirlo así, al mismo tiempo que se estaba produciendo una recuperación muy incipiente de una de las crisis económicas más grandes del último tiempo, es la crisis 2008-2009. Es decir, mientras la sociedad europea, digamos, no estaba del todo bien económicamente, suceden estos dos eventos, ¿no? Entonces, muchos grupos empiezan a surgir justamente diciendo, bueno, uno es causa de la otra, ¿no? Es decir, estamos mal económicamente porque vienen los inmigrantes. Hay más terrorismo porque vienen los inmigrantes. Es decir, en que no necesariamente son cuestiones ciertas, pero eso empieza a operar, digamos, jugando con el miedo de la población, miedo de la población que además, especialmente los sectores que se inclinan por este tipo de partidos, no son los que están en más contacto de todos los días con los inmigrantes. Es decir, no es la gente generalmente, no hay que ser determinista con esto, pero no es la gente que vive en las grandes ciudades, que son multiculturales, donde uno está acostumbrado a convivir entre diferentes culturas. Entonces esto es uno de los procesos que se viene dando. Otro de los procesos que se venía dando también en los últimos años del siglo XXI es que desde los medios de comunicación también, y en la sociedad en general, en las universidades, la ventana de Overton se empezó a achicar cada vez más. Es decir, el lugar del proceso que describe Overton, que es cómo se agranda la ventana, esta ventana se empezó a achicar cada vez más. Es decir, cada vez lo políticamente correcto, lo políticamente aceptable, se empezó a reducir cada vez más. Y esto llevó a que todos estos grupos, digamos, al escuchar una voz que supuestamente representaba alguna de las cosas que pensaban, que eran políticamente incorrectos, se sintieran, digamos, representados y empezaran, digamos, a tener mayor movilización en contra de, digamos, una estructura, si se quiere, académica, mediática y demás, que trataba de excluirlos, de sacarlos del mapa. Fíjate qué interesante comparar esto con lo que está pasando hoy con las elecciones de Estados Unidos. Es decir, Ujú. cuanto más a Trump se lo saca de los medios de comunicación tradicionales, porque se dice, bueno, está propagando noticias falsas, digamos, más está respaldando su propio discurso, de que lo quieren censurar porque él está diciendo la verdad. Entonces es un dilema Claro. muy interesante en el que se encuentran los medios tradicionales, porque al no ser la única forma de comunicación, es decir, al tener las redes sociales, es mucho más fácil, digamos, poder comunicar de todas formas, sin depender, digamos, de eso,
digamos, favorece o facilita el discurso, digamos, contrahegemónico que tienen estos sectores más radicales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué posibilidades de elegir tenemos realmente? ¿Hasta cuándo, Bueno, hasta qué grado somos realmente, podemos elegir? ¿Somos libres de elección las personas comunes? bueno, yo creo que digamos, no esa libertad que supuestamente, digamos, existe en general de información y demás, está limitada por dos factores, ¿no? Factores estructurales externos, que son obvios, es decir, uno no puede elegir leer lo que no conoce, no puede elegir leerlo, digamos, cosas que no existen, por Claro. ejemplo, o que están muy poco difundidas. Eso es una, digamos, de las limitaciones, digamos, a nuestra libertad, que es estructural y que se viene reduciendo cada vez más en los últimos años, es decir, gracias al avance de nuevas tecnologías, gracias al avance de nuevos medios de comunicación. Es decir, antes, hace 70 años, una persona que vivía en un pueblo alejado, digamos, en una zona quizá rural y muy alejada, bueno, tenía acceso probablemente al periódico local y a una radio y poco más. Eso se fue cada vez reduciendo más, ¿no? Gracias al Internet. Hoy, desde cualquier lugar prácticamente que estemos, es decir, excepto muy pocos lugares, bueno, tenemos acceso a todas las noticias del mundo, ¿no? Es decir, a cualquier periódico, cualquier radio, prácticamente cualquier canal de televisión del mundo. Entonces, eso se viene reduciendo. Ahora, por otro lado, también hay otro limitante a nuestra libertad, digamos, en ese sentido, que en todo caso somos nosotros mismos, especialmente en cuanto a la información, y que a los cuales las redes sociales también ayudan. Es decir, generalmente la gente, todos nosotros, tratamos de consumir cosas con las que coincidimos. Es decir, probablemente, bueno, vos que estás en el tema de la comunicación y demás, tratás también de informarte en base a lo que no coincidís para poder tener una mirada más global, pero la mayoría de la gente, digamos, que y si no se dedica a estas cosas especialmente, tampoco es que tiene el tiempo para agarrar y leer todos los diarios o tratar de hacer el esfuerzo de tomar cuentas, por ejemplo, en redes sociales con las que no coincide, y a digamos, eso también está favorecido por los algoritmos que hay detrás de las redes sociales, que básicamente lo que hacen es mostrarnos las cosas que más nos gustan, no mostrarnos las cosas con las que no coincidimos. Cualquiera que tenga Twitter o Facebook o Instagram va a ver que le aparecen primero las publicaciones de la gente con las que más interactúa, las que más le gustan, es decir, y difícilmente va a haber gente con la que no coincide. Y eso lo que hace es que vivamos en una especie de microclima, donde creemos que la mayoría de la gente piensa como nosotros, pero en realidad, digamos, nos estamos nosotros mismos limitando, digamos, esa propia libertad. Muy bueno. Augusto, vamos a hacer un programa sobre redes sociales Ujú. y nos gustaría contar con tu presencia. ¿Podrá ser? Me encantaría. Es un tema súper interesante para abordarlo desde esta perspectiva, así que me encantaría. Bien, bueno, entonces te comprometemos cuando estemos armados ya para hacer ese programa, sumarte. Bueno, muchas gracias y gracias por atendernos un domingo, un sábado a esta hora. No, por Bueno, favor, gracias a ustedes y un abrazo grande para todos. gracias, muchas gracias, muy interesante. Bueno, che, qué bien, ¿eh? Qué bien que hicimos en llamarlo, qué claro. Muy bien, Cami. Fue Augusto Salvato. Les cuento que es politólogo, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Y quédate con eso, la ventana de Overton. Vos sos un peón en este tablero de ajedrez. ¿Cómo haces para transformarte en dama? Vamos.